Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, adicional a este tema, ya en horas de la tarde inició o retomó el análisis del proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad por las afectaciones del terremoto previo a la elaboración del informe para el primer debate. En tanto, el primer debate de esta iniciativa gubernamental reflejó un consenso en torno a la necesidad de considerar a toda la provincia de Esmeraldas como beneficiaria directa de la propuesta normativa, al igual que Manabí. También generó discusión sobre la pertinencia de la iniciativa gubernamental cuando temas como la contribución solidaria por remuneración y el incremento en 2 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA merecieron el rechazo de sectores de oposición. El análisis en nuestra primera entrevista de hoy. Ramiro Aguilar, penalista, asambleísta nacional independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Asambleísta Aguilar, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches a la audiencia. Bueno, dábamos cuenta un poco de los elementos que dejó el primer debate de este proyecto de ley la víspera. Hoy la Comisión de Régimen Económico ya ha retomado el análisis previo a la construcción del informe para el segundo debate. ¿Qué nos dejó esta primera discusión, asambleísta Aguilar? A ver, la discusión del día de hoy básicamente se centró en hacer un cronograma de trabajo, en establecer una hoja de ruta de lo que serán estos 2 días posteriores. Creo que la comisión depende básicamente en el tema de los incentivos de hasta qué punto el Ejecutivo esté dispuesto a llegar a los incentivos, porque los incentivos son básicamente política pública. Entonces uno puede tener una gran caja de deseos, uno puede tener en la ley los mejores deseos para la provincia de Manabí y Esmeraldas, pero si en realidad no hay recursos o no hay factibilidad para la implementación de esas buenas intenciones, se quedan en buenas intenciones. En el debate del Pleno el día martes te habrá escuchado que durante horas y horas y horas las personas, en un acto de solidaridad demagógico, los asambleístas, muchos de ellos, proponían una serie de cosas para la zona afectada. Que no se paguen impuestos, que esté de flexibilidad laboral, etc. Y muchas de estas cosas ya están en la ley. O sea, los ecuatorianos hemos perdido en medio de la demagogia la definición de una cosa que es básica, que es la fuerza mayor. Entonces, hay muchas cosas que ocurren por fuerza mayor y el ejemplo del libro de la fuerza mayor es un terremoto. En esas condiciones, claro, en el ánimo de que las leyes se escriban casi como poesía y como lírica para atender lo que los asambleístas piensan que son los requerimientos de las zonas afectadas. Se llenó de buenos deseos la ley, ¿no es cierto? Hagamos esto, hagamos lo otro. Pero finalmente eso no depende de la Asamblea, sino del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que ejecutar políticas claras para reconstruir de manera eficiente y sobre todo práctica, es decir, optimizando los recursos de las zonas afectadas. En ese orden de cosas, lo primero que la comisión decidió fue que el presidente de la comisión se reúna con los ministerios que van a estar encargados de la reconstrucción y plasmemos en el proyecto de ley algo que sea viable, ejecutable, para que no se llene la ley de buenas intenciones. ¿Pero y el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué es aquello que no sería ejecutable o no sería viable dentro del proyecto de ley, a su juicio, asambleísta, de lo que ya está plasmado? A ver, por ejemplo, que las donaciones que se hagan sean deducibles del impuesto a la renta. ¿Para qué donó? Pague su impuesto a la renta y que sea el Estado administrando el impuesto a la renta quien atienda las necesidades de las zonas afectadas. Otra de las cosas que se estaban proponiendo, que se propusieron aquí, por ejemplo, es la creación de una zona especial de comercio en las zonas afectadas. De acuerdo, pues hagamos la zona especial de comercio, pero traigamos al Ministerio de Industrias y al Ministerio de la Productividad, digamos, en qué condiciones y bajo qué marco se tiene que hacer la zona especial de comercio. Si no, usted le pone en la ley, dice, hágase una zona especial de comercio en Manabí. Sí, y hay que implementar, entonces no hay que perder de vista que las cosas que se ponen en la ley tienen que ser factibles. Y para eso, el presidente de la comisión tiene que reunirse con los ministros ejecutores para poder hacer algo realista, práctico. Otro de los elementos, asambleísta Aguilar, y que mereció la crítica aquí en el Pleno de la Asamblea, y es lo que tiene que ver con el incremento del IVA en este caso. Al respecto, ¿qué decir? ¿No es una alternativa en este caso viable? Porque se ha dicho que no sería procedente a propósito de la coyuntura económica. Bueno, eso sostenemos nosotros desde la oposición y todos los economistas sostienen que a mayor incremento del impuesto no es que sube la recaudación, la famosa curva de Laffer.
sube el impuesto, pero la gente deja de consumir y más bien se construye el efecto contrario. Pero ni siquiera eso está definido. Es decir, no se sorprenda usted que al segundo debate, la próxima semana, a lo mejor no se sube el IVA, a lo mejor se cree un impuesto alternativo, a lo mejor el IVA baje del 14 al 13, es decir, nada está definido. Tan improvisado fue el proyecto que después del primer debate nada está definido y tan incierto es el escenario económico que aún después del primer debate nada está definido. Pero, bueno, surgió en las últimas horas... Nada está definido. Pero digo, surgió en las últimas horas inclusive la posibilidad de que no sea un incremento en 2 puntos, sino en 1 punto, o también surgió una alternativa expresada por un asambleísta de Alianza País en el sentido de que se considere un impuesto al rodaje. ¿Esto podría ser contemplado al interior de la comisión? Podría sin la menor duda, estamos a tiempo. Esto del impuesto único es algo que yo lo venía diciendo desde el sábado siguiente, 24 horas después de que se produjo el terremoto. A ver, nosotros en la Comisión de Régimen Económico conocemos las cifras del país y yo sabía que no daba el dinero en caja para atender una reconstrucción en la magnitud del desastre que se produjo. Entonces me parece a mí que un impuesto único es más saludable, más equitativo a distribuir la carga tributaria de una manera inequitativa, subiendo el IVA para todos, tomando en cuenta que el IVA lo pagamos todos por igual, sin tener en cuenta quién gana más y quién gana menos. Pero le repito, si usted me pregunta a mí, que soy miembro de la Comisión de Régimen Económico, hoy, 6:10 de la noche, si sabemos exactamente qué va a pasar con este impuesto en la próxima semana, le digo, no se sabe. Es absolutamente incierto. La contribución solidaria por remuneración asambleísta. Eso es un impuesto. Esto de la contribución también ha generado una discusión que hace que la gente malentienda esto. Que es, ¿Cómo no? No. A ver, se está creando un impuesto que tiene como hecho generador el hecho de que usted esté en relación de dependencia. Si usted está en relación de dependencia, entonces va a tributar. Y como base imponible es que usted gane más de $1,000 de acuerdo a una tabla que establece que el porcentaje del impuesto será el 3.3% de su remuneración, que equivale en buen romance a un día de remuneración. Pero en realidad se está creando un impuesto. Entonces no es que se esté embargando la remuneración de los trabajadores, no es que es prohibido constitucionalmente hacerlo, no, se está creando por ley un impuesto. Las obligaciones tributarias, según el Código Tributario, son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esta es una contribución especial, específica. Todo eso condensa lo que son los tributos. Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que está. Y a ver, el tema del día de la donación del día de trabajo no está en discusión, creo que eso pasará. El tema del impuesto del 0.9% al patrimonio también en principio pasará al patrimonio individual sobre el $1.000.000, en principio. El tema de la sobretasa del impuesto a la renta del 3%, que también le mal llaman impuesto a las utilidades. Por eso es que en el día del pleno hubo esta confusión de que si las utilidades ya están distribuidas, ¿qué vamos a hacer? Es que no es sobre las utilidades. Es igual un nuevo impuesto que tiene como base imponible lo que usted pagó, si llegó a pagar, en el impuesto a la renta del 2015. Entonces esa es la referencia y sobre eso pague, de lo que usted pagó, pague un 3% adicional para la reconstrucción de Manabí. Nuevo impuesto, no hay problema. Y en lo que estamos en discusión y todavía es incierto es el tema de los 2 puntos del IVA. Ahora, la incorporación de la provincia de Esmeraldas en su totalidad y no solamente el cantón Muisne como consta originalmente en el proyecto de ley, ¿podría ser considerado que sea toda esta provincia beneficiaria? Sin duda. Sin duda, yo soy de la idea de que sea toda la provincia de Esmeraldas. Además, el peso que tiene Esmeraldas en la carga del IVA creo que es del 0.04%. Entonces, más bien serviría como un incentivo para que se estimule la actividad económica de toda la provincia. Además, estamos un poco ahí construyendo castillos en el aire, porque vamos a exonerar las industrias que se ubiquen en Muisne. ¿Cuántas industrias hay en Muisne? Muisne era un pueblo chiquito, de pescadores y turístico. No tenía afincadas ni personas jurídicas, no había ni oficina del SRI en Muisne. Pues. Entonces, vamos a suspender los plazos que corran en Muisne. El SRI levantó la mano, perdón, no tenemos oficina en Muisne. ¿Se da cuenta? Entonces, ante lo absurdo de la liturgia esta que estamos construyendo sobre el terremoto, hay que volvernos prácticos. Si tenemos que levantar la economía de Manabí y Esmeraldas, hay que levantar la economía de las 2 provincias, no de una sola, porque las 2 fueron afectadas por el terremoto y las 2 tienen como eje, como punto de acción de su economía, el turismo. Si es que usted
carga el peso tributario en una y no en otra, lo que va a hacer es que se empobrezca una y que hayan damnificados de la crisis económica y en la otra hayan damnificados del terremoto. Si lo que queremos es que no haya damnificados de ninguna clase. Ahora bien, asambleísta, y tomando en cuenta estas voces críticas que surgieron a partir de este proyecto de ley, ¿cuál hubiera sido otra alternativa frente a esta emergencia que vemos que está allí, que está latente y que necesita ser atendida? A ver, primero lo que había que hacer es entender que esto no es cuestión de lanzar cifras como loco. Se produce el terremoto y menos de 4 días después llega un proyecto de ley a la Asamblea de subida del IVA. No obstante, en esos mismos días entraban créditos en línea de contingente, en créditos directos para atender el terremoto de $600 millones que le daba la Corporación Andina de Fomento, que le daba el Banco Interamericano de Desarrollo y que le daba el Banco Mundial. Son $600 millones, 616 exactamente. Y después, pocos días después, el Fondo Monetario Internacional le dio alrededor de 300 y pico de millones de dólares. Es decir, este instante usted tiene $1.000 millones en línea de crédito especial para atender contingencias. No me diga que el presidente Correa se va a gastar $1.000 millones de aquí a mayo del 2017. ¿Qué es lo que quiere? Quiere $1.000 millones más, que es lo que supuestamente le generaría la ley de responsabilidad solidaria. 1.100 millones de dólares. Sí, de acuerdo. Pero en sus cifras absolutamente improvisadas y preliminares, él dice, lo mínimo que nos cuesta esto es 3.000. Ok, tiene 1.000 de línea de crédito, que usted piensa gastarse hasta mayo del 2017. Tiene 1.000 más que le quiere sacar de los bolsillos de los ecuatorianos, sobre todo 750 del IVA, que quiere gastarse hasta mayo del 2017. Pero le van a faltar 1.000 más. Pues. ¿De dónde va a sacar esos 1.000? ¿O que va a venir otro paquetazo económico? Si aquí se trata de reconstruir las provincias con criterio, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es que el remedio sea peor que la enfermedad. Y le repito, no es que no hay plata. Entraron en días $1.000 millones. Y no me digan que $1.000 millones se van a gastar de aquí a mayo del 2017. Gracias, asambleísta Aguilar, por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Ramiro Aguilar, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, a propósito de la discusión en torno al proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, que ya entra en etapa de construcción del informe para segundo y definitivo debate.